Mutación o metamorfosis, el tiempo de la promesa. Ponencia desarrollada por Yayo Herrero López, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista, en el 18º encuentro organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 28 de junio de 2025. El resumen escrito y otros materiales de la jornada los podrás encontrar en la web de este Movimiento de Renovación Pedagógica. Primera parte. Pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarme. O sea, es que cuando, aparte de Merche, que tiene su tirón, pero cuando Consejo Educativo te dice ven, pues tú vas y lo dejas todo, obviamente no puedes hacer otra cosa, ¿no? Así que estoy encantada de estar aquí y de volver otra vez a compartir con vosotros y vosotras, ¿no? Y además muy satisfecha porque cuando Merche me planteó un poco el tipo de reflexión que queríais hacer, tuve la sensación de decir, hay gente que no estamos tan perdidas, ¿no? Es decir, cuando un colectivo, cuando un grupo sabe dónde hay que acudir o dónde hay que empezar de nuevo la reflexión, que no es de nuevo porque es desde otro lugar, yo creo que eso es tremendamente esperanzador, ¿no? Y por eso yo le propuse hablar de, ahora os cuento un poco el sentido del título, que es Mutación o Metamorfosis, el tiempo de la promesa, que responde justamente a un trabajo que acabo de terminar, ¿no? Y con lo cual lo que voy a compartir con vosotras y vosotros son reflexiones que no son mías, que son el resultado pues de muchas conversaciones con mucha gente y de muchos aprendizajes pues de personas como vosotros y vosotras, ¿no? Pero que sí que me parece que es crucial tener en el momento actual, y me gustó mucho lo que dijiste, de sin desviar la mirada, mirar la realidad cara a cara y no ponerse de lado, porque yo creo que el problema que tenemos es, bueno, que tenemos un mundo que se nos está poniendo muy complicado y la mayor parte de la gente no lo quiere mirar, incluso sabiendo que estamos en un mundo problemático. Por eso hay esa sensación generalizada de agotamiento, de malestar, de incertidumbre que prende en toda la sociedad y que algunos sectores políticos saben aprovechar muy bien, hasta el extremo de llevarnos hacia lugares en donde las respuestas son distópicas, ¿no? Bueno, pues desde ahí es de donde yo querría empezar. Bruno Latour es un filósofo francés que murió hace poquito tiempo. Para mí es una de las mejores cabezas, sobre todo en la última etapa de su pensamiento. Y Bruno Latour venía a plantear, dice que estamos ya viviendo en un mundo extraño, ¿no? Es decir, que el mundo, decía él, se nos ha vuelto extraño. Ya no es el mundo en el que surgió el pensamiento de la modernidad ni el pensamiento de la Ilustración. Y el problema, dice él, es que desde la mayor parte de los ámbitos se quiere seguir viviendo con las claves de antes en este mundo extraño, ¿no? Y desde ahí quiero un poco partir, ¿no? Yo voy a empezar por donde empiezo siempre, que luego me servirá para retomar después, y es en hacernos la pregunta de qué es lo que somos, qué es nuestra especie, cuál es la condición o más bien la consistencia humana, qué es lo que permite o qué es lo que ha hecho que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas, ¿no? De alguna manera la pregunta sería ¿de qué dependemos? La idea de Bruno Latour es que precisamente la identidad deberá venir determinada por aquello de lo que dependemos, ¿no? Y como seres humanos hay que reconocer que somos un animal especial a nuestros propios ojos, pero un animal que se inserta en una trama de la vida. Una trama de la vida que está integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, bacterias, animales, otros seres humanos, ¿no? Y lo característico de nuestra trama de la vida, que por cierto viene durando unos 3.800 millones de años, con altibajos bastante importantes, ¿no? Lo característico de esta trama de la vida es que es precisamente la interrelación entre todos esos elementos que he nombrado la que crea las propias condiciones de existencia, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Decía Gabriel Celaya, el poeta, que respiramos 13 veces por minuto, y si lo cronometráis en estado de reposo veréis que atinó bastante bien, son prácticamente 13 veces por minuto, ¿no? Y el aire que respiramos 13 veces por minuto no es un aire
que Dios creara en el mundo y que permanezca inalterado desde la creación hasta el día de hoy. El aire que respiramos es el resultado de la interacción entre el sol, las plantas, el agua, la tierra, ¿no?, que es la que, de alguna manera, permite que ese oxígeno que está en una determinada concentración, que es la adecuada ni para abrasarnos ni para asfixiarnos en la naturaleza, podamos vivir, ¿no? El agua. Somos un 65% de agua. Si nos escurren es que no queda casi nada. 65% en nuestro cuerpo. Y para todo, absolutamente todo lo que hacemos, hace falta agua. De nuevo, algo que no fabrica ninguna tecnología humana, que es el resultado de ciclos en los que vuelven a intervenir todos esos elementos que nombré antes. El calor, la lluvia, todo ese ciclo del agua en el que intervienen plantas, animales, la propia tierra, ¿no? Los alimentos. Es decir, yo creo que en nuestro mundo le faltan muchos poemas a la fotosíntesis y muchas canciones, ¿no? La fotosíntesis es un proceso increíble, no es un proceso místico ni sobrenatural, es pura química, son cambios térmicos, pero viene a ser como si fuera una especie de resurrección laica. Pensemos, por ejemplo, en una planta que tiene sus raíces y esas raíces, gracias a que beben luz y se producen intercambios electrónicos dentro de ella, esa planta es capaz de captar minerales muertos que antes estuvieron vivos, formaron parte de cuerpos vivos del suelo, y convertirlo en un cuerpo vivo. Y eso que hacen las plantas de poder producir su propio cuerpo es el inicio de las cadenas de la vida. Somos hijos e hijas de la fotosíntesis, que es una tecnología absolutamente maravillosa, fruto de la casualidad de los intercambios celulares en el proceso evolutivo, ¿no? Esa fotosíntesis es la que produce los alimentos. Por supuesto, el trabajo de las personas campesinas lo que hacen es una alianza con ese proceso fotosintético, con los suelos, con el agua, que permiten, bueno, pues que una cosecha, una pepita de melón que pudiera dar de forma descuidada 2 melones, pueda llegar a dar 15 o 20. Pero básicamente la base es una base que reposa y depende de la trama de la vida, que no es o no es en absoluto dependiente, digamos, de los seres humanos. La energía, que luego hablaremos un poquito más de energía. La energía, nos iluminamos gracias a la energía. Probablemente muchas personas, yo he llegado desde Cantabria en tren gracias a la energía. Las fábricas, la posibilidad en este momento de mantener cultivos, sobre todo en estos grandes monocultivos, todo depende de la energía. Los seres humanos necesitamos energía, la que llamamos endosomática, que entra en nuestros cuerpos a través de la alimentación, y usamos, cuanto más ricos más, una cantidad ingente de energía que llamamos exosomática, que es la que utilizamos fuera de nuestros cuerpos, pues para que funcione el mundo tal cual lo conocemos, ¿no? Y de nuevo esa energía, por supuesto que es generada, podemos generar energía en una refinería de petróleo, en una central nuclear, en un parque eólico, pero para que esa energía pueda ser generada, previamente hace falta carbón, petróleo, gas natural, cobre, litio, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, es decir, una enormidad de minerales de la corteza de la Tierra que salen de la corteza de la Tierra o del fondo del mar que nadie ha producido. Los seres humanos no debiéramos llamar, o digamos nuestra política no debiera llamar en realidad organización de países productores de petróleo a los países en cuyos territorios se extrae petróleo. Debería llamarse organización de países extractores de petróleo, porque nadie produce el petróleo, nadie produce los minerales, simplemente se extraen de la tierra, hasta que ya no sea posible o no sea rentable ni económica ni energéticamente esa extracción, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no hay vida humana sin naturaleza, no hay economía posible sin trama de la vida, no hay tecnología posible sin trama de la vida. Claro, aquí nos empezamos a plantear, ¿podemos entonces hablar del ser humano como ser individual? Somos un ser radicalmente codependiente, inviable sin esa densa red de relaciones que se tejen entre todo lo vivo. Y no es la única dependencia, porque los seres humanos tenemos otra segunda característica, y es la de vivir encarnados en cuerpos. Somos seres encarnados en cuerpos. Seres, decimos, vulnerables. Y que seamos vulnerables quiere decir simplemente que somos seres necesitados. Desde que nacemos
hasta que morimos, tenemos necesidades, necesidades de agua, de alimento, de afectos, de relaciones, de cuidados. Necesitamos vivienda, la que sea, del tipo que sea, pero un refugio. Necesitamos sentir pertenencia a algún lugar. Todas esas necesidades, que son plenamente humanas, solamente se dejan de tener en el momento en el que estás muerto. El único ser humano que no tiene necesidades es porque ha muerto. Mientras estamos vivos y vivas, y en todas las etapas de nuestra vida, somos seres necesitados. Lo que sucede es que cuando esas necesidades no se satisfacen, la vida o no es viable y te mueres, o es una vida precaria, ¿no? Es una vida que cuesta vivir, que duele vivir, ¿no? Y lo que sucede es que ninguna de esas necesidades, ninguna, se satisface en solitario. Ninguna. Necesitamos otras personas alrededor para poder garantizar la cobertura de nuestras necesidades, que se dan siempre, insisto, insertas en esa trama de la vida. Por tanto, la individualidad es una fantasía. Luego hablaremos un poco más de ello. Eso no quiere decir que no podamos aspirar a la autonomía, pero la autonomía, el ser humanos autónomos, siempre se hace desde una dimensión profundamente relacional. La individualidad es una fantasía. Pensar si lo individual o lo colectivo, en el fondo es una falsa dicotomía. La clave es cómo generamos esa fantasía de la individualidad, o más bien, a costa de qué, a costa de esconder qué, o, si reconocemos la colectividad, cómo valoramos esa colectividad sin aplastar posibilidades e individualidades. Ese es el arte, ¿no? Es decir, cómo ser seres irrepetibles que aspiran a la autonomía desde la consciencia de la radical ecodependencia e interdependencia, ¿no? Si somos ecodependientes y somos interdependientes, hay que preguntarse sobre cómo se sostienen estas necesidades. Y luego vamos a preguntarnos cómo se han venido sosteniendo y por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero siendo conscientes de esa ecodependencia y esa interdependencia, tenemos que reconocer que una vida nacida, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza en el tiempo. Una vida nacida es una vida posible. Y que esa vida posible dure en el tiempo dependerá de mantener una red razonable de relaciones con la naturaleza, con la trama de la vida y con otros seres humanos que permitan garantizar vidas. Por eso, desde nuestros enfoques, hablamos de que necesitamos construir un mundo, decimos, que ponga la vida en el centro. Y como ya hasta Ana Patricia Botín ha utilizado la frase poner la vida en el centro, hay que decir que poner la vida en el centro no es una cosa etérea, ni un eslogan bonito, que puede serlo, sino que poner la vida en el centro es comprometerse radicalmente con la cobertura de las necesidades: vivienda, alimento, agua, educación, salud, cuidados, ¿no?, para todas las personas en los contextos en los que nos encontramos ahora. Es decir, cuando nosotras hablamos de la sostenibilidad de la vida, estamos hablando de un proceso político que tiene como principal objetivo la garantía de condiciones de vida dignas en el mundo en el que estamos viviendo, no en el que nos imaginamos que pudiera existir. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿no? Y hay que hablar de los enfoques de la sostenibilidad de la vida, de codependencia y de interdependencia, porque sin embargo nuestra cultura dominante es una cultura que no reconoce esa codependencia, que ha escondido la interdependencia y que además no tiene como principal propósito la cobertura de las necesidades, sino que tiene otros propósitos adicionales que pone por encima, ¿no?, como por ejemplo el crecimiento económico, una determinada idea de progreso, haciendo que la vida digna, la vida decente, sea una especie de efecto colateral, en todo caso, digamos, de que la economía crezca. Esto luego lo hablaremos, porque esto supone de facto sacralizar un determinado modelo económico. Cuando hablo de sacralizar me refiero a lo sagrado en términos antropológicos, ¿no? Es decir, aquello que no se puede tocar o aquello que hay que proteger a toda costa para que una civilización permanezca. Eso en nuestra civilización es el dinero. Luego vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Bueno, partimos entonces de ese marco, que es desde donde yo quiero hablar, y
Y entonces ahora quiero hablar del mundo extraño en el que estamos, ¿no? Ese mundo extraño que dice Latour, que yo diría que es un mundo que se define precisamente por haber generado una cultura que le declara la guerra a la vida, que le declara la guerra básicamente, precisamente a las relaciones de codependencia e interdependencia. Voy a hablar de 3 dimensiones de guerra contra la vida, no me quiero entretener mucho en esta parte, pero quiero nombrarla para lo que viene después, ¿no? Una guerra contra la vida biofísica, es decir, estamos ante un momento, el momento que se ha denominado cambio climático, en realidad un caos climático, que es, digamos que el caos del clima es uno de sus efectos, pero en realidad ante lo que estamos es ante el cambio de las reglas del juego que organizan todo lo vivo, o que lo han organizado durante las últimas decenas de miles de años, a las que nosotras y nosotros estamos acostumbradas, ¿no? Tenéis aquí alguna sillita, si queréis, ¿eh? Sí. Bueno, decía... hay 3. Sí, hay aquí, que no os quedéis de pie. Bueno, decía, una guerra contra la vida física, podríamos hablar del calentamiento global, del caos climático, que en este momento es casi el problema que se nombra más, un problema gravísimo sin lugar a dudas, pero que hay que colocarlo en contexto con las otras problemáticas ecosociales que se producen, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelos vivos, es decir, en realidad la alteración del funcionamiento de esa trama de la vida a la que nosotros pertenecemos como seres humanos, ¿no? Es decir, los seres humanos no han brotado como un champiñón en el planeta, sino que somos fruto de un proceso de coevolución y existimos gracias a estas concentraciones de gases en la atmósfera, existimos gracias a estas temperaturas medias globales, existimos gracias a la existencia de plantas, animales, microorganismos que son nuestros compañeros de aventura planetaria, ¿no? Por tanto, obviamente, el calentamiento global afecta a la salud de las personas, afecta, digamos, al mantenimiento de sus territorios y afecta al conjunto de la vida, ¿no? Hablaríamos también del agotamiento de bienes y recursos básicos para la existencia. Hablaríamos del petróleo, hablaríamos de los minerales, hablaríamos del suelo vivo, es decir, muchos de los bienes finitos que hay dentro del planeta están en este momento en un proceso de declive y luego parte de lo que comentaremos después tiene que ver con cómo se afronta este declive, ¿no? Por otro lado, podríamos hablar también de la alteración del ciclo del agua, es decir, digamos que la trama de la vida de la que formamos parte ha sido obligada a cambiar. Es una trama que es dinámica, que se autoorganiza, y la forma de funcionar los últimos 200, 300 años, pero sobre todo, y de forma muy intensa, los últimos 80 años, lo que han provocado es una transformación brutal en esas condiciones biofísicas que, como no puede ser de otra manera, por ser seres radicalmente codependientes, afectan a todo lo humano de forma intensa, ¿no? La segunda dimensión de guerra contra la vida es una guerra contra las condiciones de vida de las personas, que está muy ligada a la anterior, ¿no? Hablaríamos de un proceso de creciente desigualdad, es decir, durante algún tiempo parecía que el desarrollo como igualaba de alguna manera las diferencias de riqueza entre las personas de una forma bastante ficticia, pero ahora mismo se vuelve a agrandar. Yo no me voy a centrar tanto en una cosa más conocida, como son las diferencias que hay entre las poblaciones que viven en los mundos enriquecidos y las que viven en los mundos empobrecidos. Es decir, podríamos hablar de la huella ecológica, ese indicador que dice o que traduce en hectáreas globales, en unidades de superficie, cuánto necesita un país, una ciudad o una persona para sostener su estilo de vida material. Simplemente diré que si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en el Estado español, necesitaríamos casi 3 planetas, como la media de una persona noruega, 4, como la media de una persona danesa, 5, como la media de una persona de Estados Unidos, prácticamente 6, y como la media de una persona de Qatar, se necesitarían prácticamente 11 planetas. Y tenemos uno y parcialmente agotado, ¿no? Lo digo simplemente por una cuestión básica. El dinero se puede hacer crecer como queramos, basta darle a la churrera de fabricación de dinero, porque es una abstracción. Pero los minerales, el agua, la superficie de tierra fértil, no. Por tanto, lo que en unos lugares se consume de más,
es solo porque en otros se tiene de menos. Es un juego de suma cero. Claro, esta tensión pues termina provocando, yo luego voy a defender que nuestro modelo económico y cultural es esencialmente colonial, ¿no? Pero lo que estamos viviendo ahora es una vuelta de tuerca, digamos, sobre las dimensiones coloniales de las que hablaré inmediatamente más tarde, ¿no? Pero no querría hablar solamente de la cuestión del empobrecimiento y de la precariedad en términos norte global, sur global, sino que quisiera poner el foco un poco más intramuros, donde estamos, ¿no? Es decir, en 2020, el relator sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, Philip Alston, antes justamente de que estallara, antes del confinamiento, antes de que estallara lo peor de la pandemia, visitó el Estado español. Y su conclusión fue que en España un 15% de las personas vivían en condiciones de extrema pobreza, dijo textualmente en su informe, igual que vive la gente en los campos de refugiados, y un casi 40% vivía en condiciones de pobreza estructural, ¿no? Con pobreza estructural se refería a aquellas personas que incluso teniendo un empleo no llegan a final de mes, ¿no? Gente que tiene un empleo pero vive con miedo a no poder pagar la casa, a no tenerla nunca, vive con miedo a... no pone a lo mejor a veces la calefacción porque no sabe si va a poder pagar la factura de la luz, que el día 20 del mes deja de comprar la fruta, después deja de comprar la leche, los últimos días mete en la cazuela espaguetis y tomate de bote porque es lo que puede pagar, ¿no? Y lo curioso, lo característico, es que en esa clasificación, los datos de FOESA también y de Oxfam son muy concluyentes, ¿no? En esa clasificación no entran solo personas de las que llamábamos habitualmente, digamos, excluidas o en riesgo de exclusión, sino que ahora estamos hablando de personas que tienen un empleo. Es decir, el empleo que era lo que hasta hace muy poco tiempo, en lo que se llamaban sociedades del bienestar, garantizaba de alguna manera mantenerte a salvo de la precariedad y de la pobreza, el empleo incluso en unas condiciones en las que en los últimos años el sueldo mínimo interprofesional ha crecido varias veces o ha aumentado varias veces, el empleo no está sirviendo para liberar de la promesa. Los precios de la vivienda son un disparate, muchos precios de alimentos son una cosa pues separada de las posibilidades de muchas personas, me refiero a alimentos suficientes y de calidad, ¿no? Al igual que para mucha gente del campo, los insumos que necesitan para el trabajo del campo y demás, ¿no? Es decir, cuando ponemos el ojo en nuestra sociedad, lo digo porque luego las críticas son que una transición ecosocial justa no es querida por la gente porque empobrece. Una transición ecosocial justa puede ser la única forma en la que mucha gente de esa bolsa creciente de personas empobrecidas tenga garantizado el acceso a las cosas que necesita. Es decir, no es un empobrecimiento generalizado, es un fenómeno en el que quienes tienen mucho más de lo que les corresponde han de bajar algunos consumos para que otra gente, no muy lejos, sino mucho más cerca de lo que nos creemos, pueda tener una vida decente. No hay más que nombrar a las personas jóvenes. Yo me imagino que conoceréis a vuestro alrededor personas jóvenes que han estudiado, tienen una carrera, han hecho el máster prescriptivo, hablan inglés perfectamente, a lo mejor hasta un tercer idioma, y resulta que tienen unas condiciones laborales que no les permiten emprender un proyecto vital propio como quisieran, no les permiten vivir en una casa. A mí me parece que vivir con tus amigos puede estar genial, pero no es lo mismo vivir con tus amigos que vivir en un piso compartido sin querer, ¿no? Es decir, quienes tenemos hijos e hijas de edades jóvenes sabemos perfectamente que si no fuera por esta pantalla que tenemos delante de los ojos, tendríamos que reconocer que nuestros hijos e hijas son pobres como ratas. Son pobres, ¿no? Es decir, y muchas veces, si tienen posibilidad de mantener una vida razonable, es porque tienen padres y madres que pertenecen a una generación que sí que tuvo posibilidad de poder tener una casa o lo que fuera, y para muchos de ellos la esperanza de no quedarse en la indigencia será heredar algún día. Yo creo que esto hay que mirarlo con crudeza, porque no es solamente dentro de España, es decir, tú miras lo que hay alrededor en la Europa rica y esto está sucediendo, ¿no? Por tanto, esa precariedad no es solamente una precariedad de la gente empobrecida, no es una precariedad de esta gente que llamábamos gente excluida, ¿no?
En esta dimensión de guerra contra las condiciones de vida de las personas, yo querría hablar de dos cosas más, muy rápidamente, pero que creo que hay que nombrarlas. Una son las migraciones forzosas, ¿no? Lo que se está produciendo en este momento es un proceso de expulsión de mucha gente de sus territorios, que la podemos ver en varias dimensiones, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que salir de sus países porque no hay agua, porque el calor es insoportable, porque ya no pueden cultivar o porque su territorio ha sido convertido por otras personas ajenas al territorio en lo que se llama una zona de sacrificio, es decir, un lugar destinado a la extracción de minerales, a la producción masiva de aguacates, a la ganadería industrial masiva, ¿no? Y ese territorio deja de ser un territorio apto para poder desarrollar la vida. Esa gente se marcha, ¿no? En muchos casos se marcha a las ciudades que tienen más cerca o a otros territorios cercanos. Alguna gente emprende el mismo camino que las materias primas extraídas en sus territorios, que es el camino a los países enriquecidos. ¿Y qué es lo que está pasando con eso? Pues que de repente el discurso, sobre eso vamos a hablar, es a lo que me refiero con mutación, el discurso político muta y las personas empobrecidas, las personas que son expulsadas del territorio, lejos de ser tratadas como las víctimas de un proceso político injusto, son convertidas en amenaza. Si la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar energía, minerales, pesca o bienes de la tierra, esa valla, además de no dejar entrar a las personas empobrecidas, no dejar entrar todo eso que he nombrado, la Europa rica no dura ni 2 meses. Todos, absolutamente todos los países ricos son dependientes de bienes y recursos que vienen de otros lugares y de personas. No hay más que ver quiénes son jornaleros y jornaleras del campo, trabajadores just in time, que vienen, trabajan y se les vuelve a mandar a sus lugares, o quienes están cuidando en residencias de mayores, quienes están cuidando en los centros de día, que son mujeres, mayoritariamente mujeres, que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen nuestros territorios. Es decir, la migración en este momento es un proceso forzoso. Y si miramos intramuros, también lo es. Es decir, muy poca gente o mucha gente se ve expulsada de los barrios donde les gustaría vivir, porque se convierten en viviendas turísticas, porque el precio del alquiler sube de una forma brutal. El barrio en el que vivía en Madrid, justamente un poco antes de que nosotros nos viniéramos a vivir a Cantabria, mi compañero y yo, es un barrio que se convirtió en un centro residencial turístico y todo mi vecindario tuvo que emigrar, tuvo que marcharse a otros barrios o tuvo que marcharse fuera de Madrid por no poder pagar o porque la vida se le hacía extraña, porque los barrios donde se habían criado ya no tenían nada que ver con el lugar que ellos habían conocido, ¿no? Es decir, hay un proceso migratorio forzoso, es decir, en las zonas del norte se está viviendo también como un aluvión de llegada, sobre todo vacacional ahora mismo, que tiene que ver con los nortes convertidos en refugios climáticos. Es decir, hay un proceso de migración forzosa y, por tanto, una gran cuestión que tenemos ahora en el presente y, desde luego, en el futuro, va a ser qué hacemos con esos procesos de migración forzosa. ¿Qué capacidades de acogida podemos desarrollar? ¿Cómo combatimos discursos de odio que están convirtiendo en monstruos a las personas que precisamente son las que de alguna manera están pagando un modelo que es irracional? Irracional desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida, tremendamente racional desde el punto de vista de las ganancias y del lucro, ¿no? Y la última vuelta de tuerca es la guerra, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a la mayor distopía televisada que nos hubiéramos podido imaginar. No digo que sea la única que ha sucedido en el mundo, pero lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es algo absolutamente brutal, ¿no? Y es un proceso que no empieza con el ataque de Hamás el día 7 de octubre. Es un proceso que se inicia hace 100 años, cuando un país europeo, Inglaterra, invade un territorio, el de Palestina, ¿no? Y unos años más tarde decide que se lo va a dar a un grupo de europeos sionista para que cree allí el Estado de Israel. A partir de allí, lo que ha sucedido ha sido un proceso colonial, genocida y terricida en toda regla.
todo el derecho internacional del que tan orgulloso está Europa ha sido vulnerado, arrasado, se ha pasado por encima de él. Y lo que estamos viviendo ahora mismo son discursos que ya no hace falta esconder, en donde representantes políticos dicen que hay que matar a cada niño, a cada burro, a cada oveja, y que además es un mandato divino, que se hace con una condición absolutamente supremacista, porque hay unas vidas que valen más que otras, porque lo que se ha hecho ha sido deshumanizar a las personas palestinas, reducirlos y sacarlos fuera de la condición de humanidad. Estamos viendo la tecnología, la inteligencia artificial aplicada a la matanza sistemática de gente, la tecnología, por ejemplo, Lavender, que está experimentando el gobierno de Israel sobre el pueblo palestino, en donde un algoritmo detecta cuáles son las personas susceptibles de formar parte de Hamas y va a sus domicilios, la operación se llama Papá ya está en casa, y mata allí a la persona que sea, acompañada de 10 o 15 de sus familiares, que son daños colaterales asumibles si matas a una presunta persona de Hamas, ¿no? Esto está pasando ante nuestros ojos. Y lo que se está produciendo es una cosa bastante curiosa, y es una sociedad, en España menos, yo creo porque nuestro gobierno, aunque haya seguido vendiendo armas a tuteplen y negociando con el gobierno de Israel, ha tenido un discurso mucho más duro, digamos, con el genocidio, ¿no? Pero en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todos los países árabes, está habiendo unas brutales manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, que se divorcia, es decir, hay un profundo divorcio de lo que mucha gente de la sociedad siente o ve y de lo que están haciendo los gobernantes, que no están haciendo nada, absolutamente nada, ¿no? Bueno, esa dinámica de guerra comienza a hacerse estructural. Cuando miramos los países de los que vienen las materias primas que sostienen nuestros metabolismos económicos, y los nombramos: Irán, Irak, Siria, Libia, Venezuela, Colombia, Nigeria, el Sáhara, Argelia, Congo, lo que vemos es que todos esos países están atravesados por profundos conflictos bélicos, a veces guerras formales con sus ejércitos y demás, y otras veces guerras no formales, que son las que declaran empresas de corte transnacional que pagan ejércitos mercenarios, ¿no? Y que amedrentan, expulsan y en el extremo matan a esas personas que luego son llamadas defensoras de la tierra, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo es un contexto de guerra, y la guerra ya no solamente como medio para seguir manteniendo privilegios, sino la guerra como fin. La guerra está siendo planteada ahora mismo como una posibilidad de volver a iniciar un nuevo ciclo de acumulación del capital. Y ver a los países de la OTAN ampliando y hablando de rearme en un contexto en donde yo diría que los gobiernos han sido tomados por pirómanos, es decir, por gente que lo incendia todo, que está regida por una lógica del capitalismo, luego hablaremos de ella, que es una lógica que no sabe detenerse, que no está pertrechada ni para la precaución, ni para la cautela, ni para el cuidado de la vida, solo para crecer en términos monetarios, tenemos un problema que marca esta dimensión de guerra contra la vida, ¿no? Y estamos en un contexto en el que estructuralmente hemos pasado de defender discursos pacifistas que nacieron a partir de la Declaración de los Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial en 1948, de esos discursos que hablaban del desarme después en el contexto de Guerra Fría, a un contexto en el que la guerra parece razonable, en el que tienes que aguantar a una ministra de Defensa que se te ponga delante en unas cámaras de televisión y te diga: es que parece que la gente no se entera de que estamos en un contexto de guerra. O que se llame ridículos y comeflores a los sectores que defienden la negociación y el pacifismo, y no se llame ridículo a un político o a una política que te dice que en contextos de guerra tenga todo el mundo en casa un kit de supervivencia. Es decir, una mochila con un par de bragas de repuesto, una cantimplora con agua, unas pastillas potabilizadoras, unas barritas energéticas, una navaja multiusos y unas pilas. O sea, ¿cómo es posible que aguantemos eso? ¿Cómo es posible que estemos aguantando eso? ¿No?
La última dimensión de guerra contra la vida de la que quería hablar es una guerra contra los vínculos y las relaciones entre las personas. Tiene mucho que ver con el tema que habéis elegido. Es decir, esta proliferación de discursos de odio, esta proliferación y esta construcción meticulosa de una lógica de desconfianza sobre los otros es una lógica clave para poder aguantar lo que estamos aguantando. Se construye la idea del sujeto como persona absolutamente individualizada, preocupada solo por ella misma y con una dimensión estructuralmente competitiva. Esto ha sido una lucha histórica y social, es decir, desde que apareció el darwinismo social, y se esconde toda la red de confianzas que sostiene nuestra sociedad. No hablo solo de la red de confianzas, y cuando digo confianzas no digo necesariamente confianzas vividas de forma agradable. Dentro de los hogares a veces se cuida en muy malas condiciones y con mucho sufrimiento. Digo una red de relaciones de interdependencia que existe y es insoslayable. Yo llevé a mi hija por primera vez a una escuela infantil con 4 meses. ¿Por qué yo dejé a mi hija en brazos de una persona a la que no conocía de nada? Porque yo confiaba en que esa persona le iba a tratar lo mejor que supiera. ¿Por qué vas a un médico, te dice que tienes una enfermedad terrible, tú no sientes nada y te pones un tratamiento que te hace que se te caiga el pelo, que se te caigan las cejas, que lo pases fatal un montón de tiempo? Porque hay una confianza en que esa persona que te atiende va a tratar de prescribirte lo que mejor te va. ¿Por qué te montas en un autobús de alsa y vas leyendo o durmiendo incluso? Porque confías que ese tío no se va a tirar por un terraplén. Lo que quiero decir es que nuestros servicios públicos, las cosas que hemos construido para sostener las vidas, es toda una red de confianzas cristalizadas, que son fruto de la lucha social que nunca se ha podido hacer si no fuera porque existía esa red de confianza cristalizada. Ojo, no quiero decir que sea armónica, que se viva con felicidad, muchas veces se vive desde el conflicto. La ciudad de Madrid es una ciudad que existe gracias a que las personas de los pueblos en los años 40, 50, 60, a las que le prometieron que la ciudad iba a ser maravillosa y cuando llegaron no había más que chabolas, se unieron para construir la ciudad que ellos habían imaginado cuando salían que iba a existir. Es decir, somos fruto de una red de confianzas, existimos gracias a una red de confianzas y además esa red de confianzas es mucho más densa, mucho más potente cuanto peor van las cosas. No como nos quieren hacer creer, cuanto peor van las cosas es cuanto más nos matamos unos a otros. No hay más que ver la pandemia, que tuvo cosas horribles, pero fue una brutal explosión de comunidad. No hay más que ver el momento del apagón, que la gente esperaba saqueos, no sé qué hubiera pasado si hubiera durado más, pero la gente esperaba saqueos monstruosos y lo que se produjo fue el apoyo mutuo. ¿Qué pasó en Valencia, en la Dana? Lo que pasa es que cuando desaparece el Estado y el mercado no resuelve, es como si tuviéramos un momento en el que el eclipse, digamos, de este marco demuestra que en realidad no somos seres puros ni perfectos, pero somos seres con mucha capacidad y muy conscientes de la necesidad de cooperar, ¿no? Por eso, a mí me parece que esa destrucción meticulosa que se está haciendo de los vínculos y de las relaciones es uno de los temas centrales en los que ahora mismo hay que focalizarse, porque el desnivel de poder es tan grande que la única forma de acumular cierto poder es precisamente rechazando y desbancando de plano esa idea que nos muestra o que nos coloca ahí.